Mazatlán. Un puerto donde el dinero entra en cajas y el silencio sale en bolsas negras. Ese día, nadie lo notó al principio. Entre el humo de los barcos, las grúas rugiendo y los hombres sudando como si empujaran el mundo. Un contenedor desapareció. Uno solo. Pero no cualquier contenedor. Número 77. Azul marino. Marcado con una calavera blanca, del tamaño de una moneda. El sistema decía que estaba ahí. La cámara también. Pero la puerta estaba vacía. Y cuando eso ocurre en el mundo del cartel, alguien muere antes del anochecer. Paquete. El contenedor 77 no solo llevaba cocaína. Eso sería fácil. Lo que transportaba eran secretos. Nombres. Grabaciones. Pruebas de que el cartel de Sinaloa había hecho pactos que nadie debía saber. Ni el gobierno. Ni el enemigo. Ni siquiera los hijos del propio Chapo. La noticia voló. Y en Culiacán, Ovidio Guzmán golpeó la mesa con rabia. ¿Saben lo que hay ahí dentro?, gritó. Si ese contenedor aparece en las manos equivocadas, no habrá suficiente plomo en el país para salvarnos. Mientras tanto, en el puerto, un joven cargador llamado Mateo Jurado, pobre, cansado y endeudado hasta los huesos, cometía el peor error de su vida. Abrir la puerta equivocada. Y lo que vio ahí dentro no era droga. No era dinero. Era una carpeta negra, sin nombre, sellada como un ataúd. La tomó. Y corrió. Sin saber que acababa de activar una guerra. Desde ese momento, no había marcha atrás. Las cámaras lo vieron. Un halcón pasó el aviso. Un sicario cargó su arma. Y el cartel dio la orden. El que abra el 77, no vive para contarlo. Así comienza esta historia. Con un contenedor perdido. Un secreto encontrado. Y una sola pregunta. ¿Cuántos tienen que morir para que la verdad no salga del puerto? Algunos cruzan la línea por dinero, otros por accidente. Pero nadie sobrevive si cruza una línea del cartel. Micrófono. Mateo Jurado nunca quiso robar. No era un traidor. No era un valiente. Solo era un cargador más. Camisa rota. Rodillas quemadas por el sol. Una madre enferma. Un hijo que no veía hace meses. Y una deuda con el tipo equivocado. Aquella mañana, lo único que quería era terminar su turno y cobrar lo justo. Pero cuando vio ese contenedor azul marino sin candado, algo dentro de él, llámalo curiosidad, llámalo desesperación, lo empujó a abrirlo. La puerta crujió como si sus bisagras supieran que esa decisión no tenía regreso. Dentro. Paquetes grises con cinta negra. Caja fuerte de metal al fondo. Y encima de todo, una carpeta. Negra. Sin nombre. Sellada con un adhesivo que no era del puerto. Mateo la tomó. Ni siquiera la abrió. La metió en su mochila, cerró la puerta. Y regresó a su rutina. Como si no acabara de prenderle fuego al nido de serpientes más letal del país. 2 horas después, un supervisor notó la anomalía en el rastreo. Un halcón del cartel, disfrazado de estibador, lo reportó. Y la noticia voló como pólvora a Culiacán. Ovidio recibió la llamada. No gritó. No golpeó nada. Solo murmuró. Si ese sobrecae en manos del enemigo, no habrá mañana. A las 15:10, un video de seguridad mostró a Mateo saliendo del muelle con una mochila abultada. 3 hombres ya lo estaban siguiendo. Uno con la camiseta rota. Otro con una caja de herramientas. Y el tercero, con una Glock 19 escondida en una lonchera. Mateo no lo sabía. Tomó el autobús 34 rumbo a la periferia. Se sentó al fondo. Abrió la mochila.
Y cuando miró la carpeta más de cerca, algo en él se rompió. Los sellos tenían un símbolo. El escudo de Estados Unidos. El sobre no era del cartel. Era del gobierno. Y en ese instante, entendió que no estaba robando droga. Estaba robando secretos. De los que no perdonan. De los que no negocian. De los que hacen desaparecer cuerpos sin dejar sombra. A las 15:27, el autobús fue interceptado. Un coche gris lo cerró. 2 hombres subieron por la puerta trasera. Mateo corrió por el pasillo. Saltó por la ventana lateral. Rodó sobre el asfalto. Y por instinto, se metió en un callejón lleno de basura y perros. No sabía a dónde iba. Solo corría. Con la carpeta en el pecho. Y con la muerte en los talones. En menos de una hora, el cartel había activado más de 20 sicarios en la ciudad. Los teléfonos ardían. Los radios zumbaban. Y una sola orden se repetía. Encuéntrenlo. Maten a todos los que estén cerca. Y traigan esa carpeta, entera. Reloj de arena con arena cayendo y así comenzó la cacería. Un obrero común. Un contenedor maldito. Y un secreto demasiado grande. Para quedarse guardado. No buscan al culpable. Buscan al que respira, y sabe demasiado. La ciudad parecía igual. Autos, mercados, bocinas, vendedores de lotería. Pero bajo esa normalidad se escondía un operativo brutal. Un operativo del tipo que no deja huellas. Solo cuerpos. Mateo Jurado se había convertido en una señal de alerta para todo el engranaje del cartel de Sinaloa. No sabían quién era. No sabían si trabajaba con el gobierno. Pero sabían esto, tenía la carpeta. Y eso lo hacía más peligroso que un comandante federal armado hasta los dientes. A las 16:45, el Güero Tapia, conocido entre los suyos como el rastreador de cuerpos, aterrizaba en Culiacán. No era un asesino cualquiera. Era el tipo que encontraba a quien hiciera falta. En una hora. Con o sin sangre. Llevaba consigo una foto de Mateo recortada del video del puerto. En su celular, una aplicación rastreaba señales de teléfonos alrededor del área. Y en la cintura. Una bereta plateada con silenciador. Me dan 12 horas, dijo. Si en ese tiempo no lo encuentran, lo encuentro yo. Y si ya está muerto, yo hago hablar al cadáver. Mateo se escondía en casa de su primo, Cristian, en un barrio marginado. No sabía en quién confiar. No sabía qué hacer con la carpeta. Solo sabía una cosa, si se la entregaba a alguien, también moriría. Cristian lo miró, nervioso. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Por qué te buscan? Mateo abrió la carpeta. Dentro, documentos escaneados. Listas de nombres. Firmas. Una hoja en inglés con el título. OP, Sierra Norte, Federal Collaborators. Cristian palideció. Esto es del gobierno gringo. Y del cartel, respondió Mateo. Los dos están en esto, y yo estoy en medio. A las 19:22, el Güero ya había rastreado a Cristian por sus redes. Sabía que era familiar de un trabajador portuario. Sabía que vivía solo. Sabía que tenía deudas. Y esa noche, fue a buscarlo. Pero Cristian no era tonto. Los vio llegar. 3 camionetas. Sin placas. Sin luces. Corrió al baño. Gritó a Mateo. Vete por el techo. ¿Y tú? Haz lo que no hice yo, sobrevive. Mateo escapó por la azotea mientras Cristian sacaba una escopeta vieja del armario. Disparó una vez. Luego otra. Pero eran muchos. Se escucharon ráfagas. Vidrios rotos. Pasos pesados. Y luego, silencio.
Mateo observaba todo desde la azotea, con el corazón saliéndose por la garganta. Vio cómo bajaban con un cuerpo envuelto en lona. Su primo. Su único aliado. Su última excusa para no vengarse. Y ahí, en ese techo sucio y caliente, Mateo cambió. Dejó de ser una víctima. Ahora era un testigo. Con hambre de devolver el golpe. Al día siguiente, la prensa hablaba de un operativo antidroga que dejó un muerto. Pero nadie preguntó por la carpeta. Nadie preguntó por el contenedor. Y mientras los periodistas comían tacos y leían guiones oficiales, el rastreador ya tenía un nuevo objetivo. La novia de Mateo. Porque cuando no encuentras al que buscas, destruyes todo lo que ama. Hay nombres que no se escriben, se susurran antes de morir. Micrófono. La noche cae en Culiacán como una manta de plomo. Y cuando el cartel busca, la ciudad se apaga. No hay testigos. No hay auxilio. Solo un susurro en el viento. Ya saben quién lo tiene. Mateo no tiene tiempo para llorar a Cristian. Ni para esconderse. Ahora solo tiene una opción, moverse primero. Porque si lo alcanzan, ya no preguntarán nada. Con la carpeta escondida bajo su camisa, se dirige al único lugar donde alguna vez le hablaron de rutas, nombres y códigos, la casa de Doña Lupe. Una viuda. Una leyenda en los barrios bajos. Y antigua amante de uno de los contadores del cartel. Cuando abre la puerta, lo mira de arriba abajo. Vienes marcado, le dice. ¿Qué te robaste? Mateo le muestra un solo papel. Uno. Y en ese papel hay un nombre. Ismael El Mayo Zambada. Firmado junto a iniciales de agentes federales. Un pacto. Un calendario. Una lista de cargamentos aprobados. Doña Lupe guarda silencio. Luego lo dice. En voz muy baja. Eso no debió existir. Y agrega. Si estás dispuesto a morir, puedo llevarte con alguien que puede ayudarte. Pero si no, deja eso aquí y desaparece. Mateo no responde. Solo asiente. Y así, la señora lo conecta con un nombre que no se dice en voz alta. El chino Ariel. Pero nada es tan fácil. Un joven del barrio, Nano, escucha todo desde una ventana rota. Un adicto. Un soplón barato. Y en cuanto puede, marca el número del rastreador. Lo tiene Lupe. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. ¿Dijo a quién iba a ver? Sí, mencionaron a el chino. Silencio. Y luego, una respuesta seca. Vas a morir, Nano. Tachuela de pizarrón de corcho. Pero antes de que lo maten, el rastreador obtiene lo que quiere. El nombre del siguiente paso. Mientras tanto, Mateo ya está en camino. Una camioneta vieja. Lupe al volante. Calles oscuras. Miradas que se esconden. Y un aire que huele a traición. No tardan mucho. Una camioneta negra con vidrios polarizados les cierra el paso. Dos hombres bajan. Uno lleva una UCI. El otro, un machete. Entréganos lo que llevas. No tienen idea de lo que llevan ahí, responde Lupe con calma. Tú tampoco, responde el de la UCI. Y entonces, la oscuridad se ilumina a fuego. Símbolo de choque, símbolo de choque. Mateo dispara primero. No sabe cómo. Pero el instinto y el miedo ya son parte de su sangre. Uno cae. El otro alcanza a herir a Lupe. Pero Mateo la cubre, arrastra su cuerpo, y dispara de nuevo. Dos disparos más. Todo queda en silencio. Lupe sangra. Mira a Mateo a los ojos. Ya dijiste su nombre, ahora no hay vuelta atrás. Esa noche, Mateo no duerme. Tampoco come. Solo recuerda las balas. El sonido seco de los casquillos cayendo.
La sangre caliente en sus manos. Ya no es un obrero. Ya no es un testigo. Ahora, es un enemigo oficial del cartel. Y en la radio del rastreador se escucha una nueva instrucción. Cambia el plan. ¿A quién matamos ahora? A todos los que le hablen. Antes de que llegue a el chino. A veces, el peor peligro no es el que te persigue, sino el que te ofrece ayuda. Micrófono. El chino Ariel no vivía en las sombras. Las controlaba. Ex sicario, ex torturador, ex aliado de Chapo. Y ahora, un hombre invisible que solo aparecía cuando el ruido era tan grande. Que incluso el silencio gritaba. Lupe, herida, agonizante, le había entregado una dirección a Mateo antes de desmayarse. Un taller mecánico abandonado en las afueras de Culiacán. Sin letrero. Sin luz. Solo un símbolo pintado en la lámina oxidada. Una víbora mordiendo su propia cola. Mateo llegó solo. Con la mochila colgada del hombro. Y con la mirada de quien ya no teme a la muerte. Porque la muerte ya lo ha besado en la frente. Tocó la puerta 3 veces. Esperó. Y del fondo surgió una voz. ¿Lo traes? Mateo levantó la carpeta. Unos pasos. Luego, el chirrido de cadenas. La puerta se abrió. Frente a él, un hombre delgado, de barba desordenada, ojos opacos y manos manchadas de aceite lo observaba como si ya supiera todo. Era el chino. Pero no como lo contaban. No gritaba. No amenazaba. Solo hablaba como quien ya mató suficiente para no necesitar hacerlo de nuevo. ¿Tienes idea de lo que traes ahí, verdad? Mateo asintió. Entonces dime, ¿quieres vivir o quieres venganza? Silencio. Mateo respondió. Quiero que el mundo lo sepa. Quiero que les arda. El chino rió por primera vez en años. Eso, va a costar. Mateo pasó la noche allí. Pero no durmió. Porque dentro del taller, algo olía raro. Demasiado limpio. Demasiado organizado para alguien que vive escondido. Y a las 3:14 de la mañana, lo confirmó. Un teléfono sonó. El chino se encerró en la oficina. Pero Mateo escuchó una frase. Sí, lo tengo. Está aquí. Era una trampa. Mateo no esperó. Tomó la carpeta. Se lanzó por la ventana del baño. Y cuando cayó sobre los botes de basura, ya había 2 camionetas rodeando el taller. Desde adentro, los hombres del chino salieron armados. Pero no lo buscaban a él. Buscaban la carpeta. Mateo corrió entre pasillos de casas vacías. Saltó muros. Escuchó disparos detrás. Gritos. Y un rugido. No lo dejen escapar. Pero ya era tarde. Una familia lo vio pasar. Una señora cerró su ventana. Un niño soltó su balón. Y en el callejón final. Una motocicleta lo esperaba. Con una nota. Sigue el canal. No confíes en nadie. La guerra ya empezó. Era la letra de Lupe. Ella había previsto la traición. Mateo aceleró. La noche silbaba. Y su reflejo en el retrovisor no era el mismo. Ahora no solo era objetivo. Ahora era testigo clave de la podredumbre compartida entre narcos y gobierno. Y la lista que llevaba. Ya no era solo evidencia. Era el manual de la venganza. Cuando el cartel no puede comprarte, te borra. Y no pregunta 2 veces. Mateo necesitaba tiempo. Un lugar donde respirar, donde pensar. Pero lo único que tenía era velocidad y una moto robada. Siguió el canal de riego como decía la nota de Lupe. Cruzó entre cañaverales y ruinas industriales. Y al final del canal 45, encontró lo que buscaba. Una bodega semiabandonada con vista al viejo ferrocarril.
Dentro, lo esperaban dos personas. Una mujer joven con acento de la frontera se hacía llamar la Tatuada. Y un anciano con pierna ortopédica que alguna vez fue policía. Lupe nos avisó hace días, dijo la chica. Sabíamos que si tocabas ese sobre, el cartel no iba a parar. Mateo dejó caer la mochila. Sacó la carpeta. Esto no es solo droga. Lo sabemos, dijo el viejo. Es la radiografía del sistema. Gobierno. Militares. Empresarios. Jueces. Todos ahí. Todos marcados. Todos con precio. Pero no estaban solos. Uno de los halcones del cartel había seguido la moto desde el paso 28. Y en menos de una hora, 4 camionetas sin placas rodeaban la zona. A las 3:17 de la mañana, los motores se apagaron. Y el silencio se llenó de pólvora. Símbolo de choque, símbolo de choque, símbolo de choque. Los primeros disparos vinieron desde el tejado. Una ráfaga de AK-47 rompió las ventanas de la bodega. Mateo, la Tatuada y el viejo se cubrieron detrás de sacos de cemento. Nos encontraron. La puerta trasera. Gritó la chica. Pero ya era tarde. 2 sicarios entraban por el fondo, uno con escopeta recortada, otro con lanzagranadas improvisado. No venían a negociar. Venían a borrar. El viejo disparó primero. 3 tiros. Uno al cuello, otro al pecho. El de la escopeta cayó. Pero el segundo disparó antes de caer. Una explosión destrozó media pared. El polvo cubrió todo. Y cuando Mateo abrió los ojos, el viejo ya no respiraba. La Tatuada lo arrastró por una escalera lateral. Sube. Por el techo. ¿Y tú? Te cubro. Mateo alcanzó el tejado. Corrió como si el infierno estuviera detrás. Y lo estaba. Desde la calle, otra camioneta apareció. Uno de los hombres disparó con M16. Mateo saltó de un tejado al otro. Cayó. Rodó. Y vio algo que nunca olvidaría. La Tatuada, con 2 pistolas, enfrentando a 4 hombres sola. Disparó. Gritó. Cayó de rodillas. Y aún así, no soltó las armas. Hasta que el último disparo la apagó. Mateo corrió. Sangrando. Sin rumbo. Pero con algo más que la carpeta ahora. Con una masacre en la espalda. A las 4:25 de la mañana, el canal 45 fue cerrado por las autoridades. La prensa dijo. Conflicto entre bandas. Pero nadie mostró los cuerpos. Ni la carpeta. Ni los nombres. Mateo, escondido en un drenaje, encendió el celular que Lupe le había dejado. Una sola nota de voz. Si llegas al final, busca a Díaz. Él era militar. Él sabe cómo salir del país. Pero no te equivoques, Mateo. El cartel ya no quiere matarte. Quiere que desaparezcas como si nunca hubieras existido. Hay nombres que abren puertas, y otros que desatan guerras. Mateo no tenía hogar, familia, ni salida. Solo una carpeta. Y una lista de muertos que había dejado atrás. Ahora era una sombra con rostro. Y un blanco que brillaba en la oscuridad. Pero aún respiraba. Y eso, para el cartel, era inaceptable. La voz de Lupe aún le resonaba en la cabeza. Busca a Díaz. Era militar. No confíes en nadie. Mateo llegó a un taller abandonado en las afueras de Navojoa. Allí lo esperaba un hombre alto, cabello gris, con la mirada de quien ha visto lo suficiente como para no preguntar más. ¿Eres Mateo? Sí. ¿Lo traes? Sí. Entonces escucha. Tenemos solo una oportunidad. El plan era simple. Salir del país.
Llevar la carpeta a un periodista internacional. Y prender fuego al sistema desde adentro. Pero lo que Mateo no sabía era que Díaz no era solo un exmilitar. Era el nombre que nadie mencionaba. El único que podía negociar con ambos lados. Y el único que alguna vez firmó los acuerdos secretos con el propio Chapo. Cuando Mateo se dio cuenta, ya era tarde. Una camioneta llegó al lugar. No era el cartel. Era algo peor. Agente sin placa. Sin insignia. Sin rostro. Uno de ellos bajó del vehículo. Cara cuadrada. Traje gris. Llevaba una tablet en la mano. Tenemos lo que queríamos. Gracias por traerlo, Díaz. Mateo giró. ¿Qué? Lo siento, muchacho, dijo Díaz. Pero esta guerra no se gana con mártires. Se gana con silencios. Mateo se abalanzó sobre él. Le quitó el arma. Disparó al aire. Corrió. Los agentes abrieron fuego. Una bala le rozó el costado. Sangraba. Pero seguía corriendo. Cruzó una cerca. Saltó a una moto. Aceleró sin mirar atrás. En su mochila, la carpeta. Y en su pecho, una última decisión. Esa noche, desde una conexión encriptada, Mateo envió todos los archivos. A periodistas. A organizaciones. A plataformas. Y antes de que pudieran rastrearlo, subió un video. Video anónimo, 3:27 minutos. Mi nombre es Mateo Jurado. No soy narco. No soy político. Solo abrí una puerta que no debía. Y encontré la verdad. Una verdad que ustedes merecen conocer. Y si están viendo esto, es porque yo, ya no estoy. El video se viralizó. La carpeta expuesta. Los nombres comenzaron a caer. Jueces. Diputados. Militares. Y un apellido que brilló entre todos. Zambada. Días después, en una carretera del norte, se encontró una moto incendiada. Sin cuerpo. Sin documentos. Solo una cicatriz en el asfalto. Y el eco de un nombre que ya nadie podía borrar. El contenedor 77. ¿Mateo murió? ¿Sobrevivió? Nadie lo sabe. Pero su historia ya no le pertenece. Ahora es parte del silencio que habla más fuerte que cualquier bala. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.